Qué raro, ¿no? Qué raro, no sé qué está pasando, chicos, no lo puedo explicar. Pero vamos a continuar. Espero me sorprendo. Ya, voy a aceptar a todos. Me parece raro. Pero no vuelva a ocurrirnos lo mismo. Ya, ahí está. Entonces decíamos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué pasó, Miss? Había... No sé qué, ha venido un momentito ahorita y me saca y me saca y me saca el internet. ¿Ya? La materia, para ser considerada como cuerpo material, debe tener dos características: masa y volumen. La energía, que es la capacidad que se tiene para realizar trabajo, existen, a veces cuando nosotros hablamos de energía, solo hacemos referencia a la energía luminosa, pero existen otras formas de energía. Por ejemplo, en el caso, en la mañana conversaba y me decían, por ejemplo, el viento va a tener la capacidad de producir trabajo y también va a tener capacidad de producir energía. Por ejemplo, la energía eólica. A veces nosotros encerramos ese concepto solamente a lo luminoso y no es así. Por ejemplo, la energía que se concentra en cuando hacemos o combustionamos un papel, un pedazo de madera, la energía que contienen los alimentos al consumir, al ingerir y procesarse, nosotros vamos a obtener energía química que nos va a permitir cumplir nuestras funciones vitales. La energía nuclear, que es la energía que se encuentra dentro del núcleo de los átomos. La energía mecánica. Y cuando ustedes estudian este capítulo de energía en física, se habla de muchos tipos de energía, ¿no? La energía cinética, la energía potencial. Ahora, la materia, como tú has podido ver en el video, tiene una clasificación que debemos darnos cuenta y siempre tener en cuenta lo siguiente. La materia se clasifica en sustancias y en mezclas. Y estos términos inclusive son preguntas de exámenes de admisión. Las sustancias y las mezclas, ¿qué diferencia tienen? Las sustancias están constituidos por átomos de manera pura, de manera concentrada. Estas sustancias pueden ser sustancias simples o sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas también conocidas como elementos químicos. Por lo tanto, estos van a ser representados a través de símbolos químicos. Los compuestos o sustancias compuestas resultan de la combinación de sustancias simples. Dentro de los compuestos químicos, por ejemplo, encontramos conocidos por nosotros al agua, al CO2. ¿El agua cómo está constituida? H2O, es decir, por átomos de hidrógeno y oxígeno. El CO2 está constituido por átomos de oxígeno y átomos de carbono. Las sustancias simples se representan mediante símbolos y las sustancias compuestas se representan mediante fórmulas. Todas las sustancias van a tener una forma de representar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a combinarlo de manera determinada. A diferencia de esta característica, las mezclas no tienen fórmula. ¿Por qué las mezclas no tienen fórmula? Porque se combinan en proporciones variables. Por ejemplo, una mezcla que usted puede haber hoy día consumido temprano es de repente una taza de leche con cocoa.
leche, cocoa, azúcar y agua, al unirse forman una mezcla. Pero algunos tomarán pues con mucha cocoa, otros con menos azúcar, otros tomarán con más leche que agua. Pero va a ser una mezcla. Entonces las mezclas no tienen una proporción determinada. En cambio, por ejemplo, cuando yo hablo de moléculas de agua, yo sé que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En cambio, cuando hablamos de mezclas, no. Sus cantidades pueden ser variables, por lo tanto, no tienen fórmula ni símbolo. Esa es la característica principal. Han habido preguntas, ¿qué diferencia hay entre una mezcla y una sustancia? Es que al tener cantidades variables no se puede representar. Ahora, las mezclas resultan de la combinación de sustancias. Estas mezclas pueden ser de dos tipos. Este término hetero y este término homo ya nos dan idea de lo que puede ser. El término homo, ¿qué idea nos da? A ver, ¿quién me dice? Cuando yo digo homo, porque este prefijo, este término homo, no solo se utiliza para determinar mezclas, en otros términos también se utiliza. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me puede decir? Mezcla de Homo, ¿qué significa? A ver. Homo es un término que significa igual. Por ejemplo, homosexual, ¿a qué se refiere? A dos personas del mismo género. Y heterosexual, ¿a qué se refiere? A una persona de diferente género. Dos de diferentes géneros. Entonces, homogéneas son aquellas mezclas donde sus componentes van a ser iguales. No se va a distinguir, no se va a poder diferenciar cómo están combinadas estas. Por ejemplo, el agua potable es una mezcla homogénea. Han habido preguntas de admisión, es decir, dice, ¿no? ¿El agua potable es una mezcla o es una sustancia? Si es una mezcla, ¿es homogénea o es heterogénea? Si es una sustancia, ¿es simple o compuesta? Ya les pregunto, entonces, si me dice el agua potable. Empezando, si es agua potable, chicos, no solamente contiene H2O. El agua potable contiene otras sustancias que le han permitido purificar. Por ejemplo, el cloro. Tiene otras sales minerales. El agua potable no es solamente H2O. Entonces, al tener otras sustancias en proporciones variables, se convierten en una mezcla. Si son una mezcla, agua potable ya no tiene fórmula. Ahora, estas mezclas, ¿cómo están? Homogéneamente combinadas. Si están homogéneamente combinadas, se llamarán mezcla homogénea. Es decir, yo miro el agua potable y yo no puedo ver los componentes de ellas. Una mezcla heterogénea es aquella mezcla donde yo pueda distinguir las sustancias que lo conforman. Por ejemplo, la leche con cocoa, del cual yo te decía, es una mezcla heterogénea. En alguna oportunidad tú habrás dejado un tiempito y luego de un momentito tú ves cómo la cocoa se separa de la leche y tú, inclusive si has echado mucho azúcar, al fondo se queda el azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Las mezclas heterogéneas yo puedo distinguir las sustancias que lo conforman. La homogénea no. Por ejemplo, hoy día que estás muy acalorado, mamá está detrás tuyo y te está viendo muy acalorado y te trae una gaseosita, lo ha vaciado inmediatamente de la botella y ha ido a la nevera y le ha puesto unos cubitos de hielo. La gaseosa efervescente con sus cubitos de hielo, ¿qué tipo de mezcla serán? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Quién me dice?
Heterogénea. Definitivamente es heterogénea, porque si recién ha salido de la gaseosa, yo estoy viendo cómo está saliendo el gas, ese es CO2. Y si están flotando los cubitos de hielo, heterogénea. Esa también es pregunta de examen de admisión. Ahora, si yo combino hielo con agua, ¿será una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Heterogénea porque están en diferentes formas. Heterogénea. Es heterogénea, chicos. Es heterogénea porque tú vas a poder distinguir a los cubitos de hielo. Ahora, ¿por qué el hielo flota si es el agua? Es porque sus partículas están comprimidas, tiene una menor densidad. La densidad del hielo es 0,5 y la densidad del agua es 1 y por eso se separa. Ya hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de componentes de una mezcla heterogénea, se habla de fases. Y por ejemplo, te digo, una gaseosa helada efervescente con cubitos de hielo, ¿cuántas fases tiene? ¿Cuántas fases tendrá una gaseosa efervescente con cubitos de hielo? ¿Cuántas fases tendrá? ¿Cuántas cuentas? Sí, se diría que es más de la que usted dijo porque contiene más contenido aparte de eso, porque se supone que le echan más cosas. Aditamentos, pero estamos hablando de solamente yo te estoy describiendo una gaseosa efervescente con cubitos de hielo. ¿Cuántas fases tú cuentas en el momento? Teniendo en cuenta que lo homogéneo, lo heterogéneo es lo que tú puedes ver a simple vista. ¿Cuántas? 3. Solo tiene 3. Porque tú no estás viendo para nada el edulcorante, el colorante, no se ve. Pero sí puedes ver el gas, ese es gas. Y los hielitos. Entonces ahí se ve 3 fases. Se dice que es trifásico. Cuando se hace este tipo de preguntas, uno tiene que ponerse en ese momento. Si tú te pones a analizar mucho, puede llevarte a error. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de fases. Cuando se habla de mezclas heterogéneas, se habla de fases. Por ejemplo, chicos, yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad ahora que usamos mucho de combinar agua y alcohol. ¿Cuántas fases se ven? ¿Se verá fases en el agua con alcohol? ¿Es mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea porque contiene más de un líquido. Homogénea, creo. No, es heterogénea. No se combinan, chicos. Ah, claro, porque tiene alcohol. El alcohol tiene 0,8 de densidad y el agua tiene 1. Siempre hay un algo que queda sobrando. Combinen, miren, sobre todo tras un recipiente brilloso, lo van a ver, no se combina. Y es una mezcla heterogénea. Y si yo tengo que ver, tiene 2 fases. Ahora, para que dos sustancias se puedan homogenizar, es decir, combinar totalmente, tienen que tener o densidades iguales o casi iguales, si no son sustancias miscibles, se dice. ¿Cuándo son sustancias miscibles? Cuando no se pueden combinar. Por ejemplo, el agua y el de aceite son 2 sustancias miscibles que jamás se van a poder combinar. ¿Ya? Entonces, esos términos es cuando se utiliza, cuando sobre todo se analiza mezclas y fases. Por ejemplo, a las mezclas homogéneas se les conoce como diluciones. Se van a combinar de tal manera que se le conoce como dilución. Y generalmente una dilución tiene 2 componentes. Más adelante, cuando hagamos soluciones químicas, vamos a usar este. Tiene 2 componentes. Un soluto y un solvente. Un soluto que se ha disuelto dentro de un solvente. ¿Ya? Entonces, a las mezclas homogéneas también se les llama diluciones. Y a las mezclas heterogéneas se les llama suspensiones. Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha visto
ha tomado un jarabe de esos, jarabe en suspensión. ¿Cómo es eso? Dice, jarabe en suspensión. Agítese antes de usar. Ah, porque cuando tú los dejas en reposo, se separan. Y eso se llama suspensiones. Entonces dice, son suspensiones y diluciones. Hay que definir eso. En suspensiones las partículas se separan. En diluciones no se separan. ¿Ya? Entonces esto es un poco como para tener en cuenta qué es una mezcla. Luego, la materia tiene muchas propiedades. ¿Ya? Pero dos son fundamentales que tú siempre tienes que tener en cuenta. La masa y el volumen. Ambas propiedades, como la masa y el volumen, son propiedades cuantificables. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo medirlos, pues, que yo puedo cuantificarlos, que puedo expresarlos en gramos, en unidades de masa o en unidades de volumen, es decir, kilogramos, gramos o litros y mililitros. Ahora, existen varias formas de clasificar a las propiedades de la materia. Las más usadas recientemente son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que van a depender del tamaño de la materia. Si, por ejemplo, yo digo, yo tengo un cuaderno A4 y un cuaderno esos pequeños. ¿Qué tiene mayor masa? El A4 porque tiene mayor tamaño, y el otro que es más chico, que es la mitad de ellos, tendrá menor masa. Entonces, las extensivas dependen del tamaño de la materia. En cambio, las intensivas no dependen. Por ejemplo, si yo hablo de densidad, en el caso del aceite decimos, el aceite es más denso. Y el aceite es denso, así yo tenga una gotita, así yo tenga 10 gotitas, así se tenga 1 litro. Entonces, no depende de su tamaño. En el caso de las extensivas, depende de su tamaño, y en el caso de las intensivas, no depende de su tamaño. ¿Ya? Eso hay que recordar. Y ahora, las propiedades cuantificables, cuanti, es aquellas que yo le puedo dar una magnitud, yo la puedo cuantificar, yo puedo expresar en unidades de medida. Y las quali no puedo expresar en cantidades de medida. ¿Por qué? De ellas solamente expreso su característica. Entonces también hay que, es una propiedad cuantificable. Ah, es que yo puedo expresar unidades de medida. Cualificable, solamente puedo expresar cualidades. Por ejemplo, dice, el oro, Sí. dime. Ya tenemos otra clase, creo. ¿Cómo? Ya es hora de otra clase, creo. Ah, ya. Entonces, como nos hemos ido cortando, vamos a tener, ya, vamos a hacer pausa acá. Gracias, Víctor. El día de hoy ha habido muchos cortes, ¿ya? Debe ser por la sobrecarga que estamos teniendo hasta que nos adaptamos. Todas las cositas te voy a dejar en tu plataforma. Seguro que hoy, esta semana, este fin de semana lo van a activar. Nos vemos, chicos. Lo único que quiero de ustedes es que lean mucho. Hay que leer mucho, ¿ya? Nos vemos. Cuídense, buen fin de semana. Cuidarse, chicos. A cuidarse mucho. Chao, chao.